tardes. A ver, hoy vamos a hablar un cultivo básico de orquídeas. Bueno, por ahí la mayoría habrá visto que tengo muchos videos en las redes que cargo las charlas y demás, y por ahí nos metemos específicamente en algún tema. Hoy es como que vamos a tocar todos los temas en forma muy sencilla, como para que entiendan todo. No por eso dejen de preguntar. Siempre les digo lo mismo, yo no es que las sé todas, vengo a compartir con ustedes lo poco que sé. Entonces no tengan miedo de preguntar, sáquense los miedos, pregunten, intervengan. Nada, eso. Sí es cierto que por ahí he llegado a tener un número de plantas que me han permitido tener algo de experiencia. Bueno, ahí después creo que hay una diapositiva que vamos a ver bueno, que hago toda la parte de laboratorio, la parte de fructificación y la parte de manejo de las plantas. Y bueno, en vivero llegué a tener 12.000 plantas, número que por ahí se hace un poco inmanejable por las cuestiones de sanidad a veces, pero bueno, no es imposible hacerlo. Así que bueno, nada, vamos a comenzar, vamos a tratar de ser breve, que después hay otra charla y tengo varias diapositivas para mostrarles varias cosas. Así que bueno, comenzamos. Las orquídeas, bueno, todos saben que hay un gran número de especies de orquídeas, se habla de 25.000 especies, y si hablamos de los híbridos, creo que hoy es incalculable el número de híbridos que tenemos. Por ahí habrán visto que registramos nuevos híbridos, y sobre todo cuando son híbridos argentinos, por ahí se publica en todos lados y bueno, tenemos nuevos híbridos argentinos. Pero esos son los que se registran, que es un bajísimo porcentaje de lo que realmente hay de híbridos. Yo en primera persona y la mayoría de los orquidiófilos, muchos híbridos ni siquiera los registramos, o hacemos la cruza para ver qué resulta, si podemos hacer una cápsula o no, y nunca lo terminamos registrando. Entonces son más los híbridos que no registramos que los que registramos. Y se habla de 100.000 híbridos, o sea, que hay más de 100.000 híbridos. Y bueno, les decía entonces, es una familia muy grande, la familia de las orquídeas. Y bueno, les decía entonces, la familia de las orquídeas es una familia muy grande, y siempre hay una frase que digo en casi todas las charlas, en casi todos los videos, que cultivar orquídeas no es difícil, sino distinto. Muchas veces queremos cultivar orquídeas, bueno, hay orquídeas de hecho que sí son difíciles de cultivar, pero una vez que le agarramos la mano a las orquídeas no son difíciles de cultivar. Entonces siempre repito la misma frase, y son algunas cuestiones básicas que tenemos que tener en cuenta. Y eso es en realidad lo que hoy vamos a hablar un poquito. Les decía recién, que bueno, antes de arrancar, que yo hago toda la etapa de las orquídeas, es decir, la parte de cultivo in vitro. Yo hago cultivo in vitro, que algunos lo critican porque algunos dicen que cultivo in vitro es solo hacer meristema. Yo no hago meristema, por lo mismo que les decía antes, yo hago todo de semilla. ¿Y por qué? Por ahí siempre que hablo con alguien les digo, para mí lo maravilloso está en ver después el resultado de ese cruzamiento. A veces hacemos un cruzamiento y si por ahí es una especie por otra especie, ya más o menos sabemos lo que va a dar. Pero cuando metemos un híbrido por ahí con 4 o 5 generaciones para atrás, realmente no sabemos qué va a florecer. Inclusive si hacemos ese mismo híbrido por ser, es decir, por sí mismo, también da una variedad muy grande de formas de flor, de colores de flor. Entonces para mí lo apasionante está ahí y no hacer meristema. Claro, el que lo hace desde el punto de vista comercial, claro que necesita hacer meristema, porque identifica algo que es muy bonito y lo va a reproducir a gran escala, que no es mi objetivo. Yo lo arranqué esto, a veces por ahí también es conveniente contar cómo arranqué el tema de las orquídeas, pero lo arranqué absolutamente por hobby y sigue siendo hoy un hobby. ¿Vendo plantas? Sí, vendo plantas porque, como les dije anteriormente, llegué a tener 12.000 plantas en el vivero y por ahí se hace inmanejable. Entonces tengo que vender plantas. Pero como es un hobby, entonces por eso me vuelvo al cultivo de semillas. El laboratorio, si alguien quiere instalar un laboratorio, es muy sencillo, con pocas cosas se puede instalar un laboratorio, no es nada complejo. La etapa más complicada de las orquídeas está acá, las plantitas chiquitas, cuando salen del laboratorio. En laboratorio nosotros las tenemos con 20 a 22 grados, 14 horas de luz artificial, tienen todos los nutrientes, es decir, no tienen nada que les afecta, no tienen hongos, no tienen bacterias, no tienen viento, no tienen heladas, nada de lo que después en la naturaleza nos afecta. Entonces están en condiciones ideales.
las pasamos a fructificación y ahí se encuentran con el mundo real. Entonces esa es la etapa más dura de las orquídeas. Hay veces que sacamos una bandeja de 80, 100 plantas y se nos termina muriendo absolutamente todas. Como también después cuando le agarramos la mano, por ahí tenemos un alto porcentaje. Pero esa es la etapa más dura del cultivo de orquídeas. Después el manejo de la planta y la producción de semillas. Como les decía, hoy lo que vamos a ver es esto, el manejo de la planta adulta y las cuestiones básicas del manejo de la planta. A ver, ¿cuáles son? Yo les decía recién que cultivar orquídeas no es difícil, sino distinto. Bueno, son algunos de los factores que tenemos que controlar. Fíjense, una de las cosas que siempre les digo, compramos la planta, hoy venimos a la exposición, ahí están de ventas, compramos la planta, la llevamos a la casa. ¿Dónde la ubicamos en la casa? No es el tema de hoy, pero por ahí conviene aclararlo. Lean, si es una phalaenopsis, ¿qué condiciones necesita una phalaenopsis? Todavía no estamos en periodo libre de heladas, entonces la dejamos afuera, nos agarra una helada, nos mata la phalaenopsis. O por lo menos el deterioro va a ser muy grande. Entonces, sea una phalaenopsis o un cymbidium, tenemos que leer las condiciones mínimas que necesita esa planta. Entonces, ¿dónde lo ubicamos? Es muy importante. El tema de la luz. La mayoría de las consultas que recibo, ya sea por Facebook, en el canal de YouTube, es ¿por qué mi planta no florece? Yo les digo siempre, hay dos cuestiones que son básicas. Los factores todos, pero hay dos cuestiones que son básicas. Una que es la luz y la otra que es la nutrición. Si nosotros cumplimos, le damos las condiciones que necesita la planta en esos dos factores, muy probablemente florezca. Podemos tener una planta súper grande, muy sanita, pero si no le damos la luz adecuada, que después vamos a ver un poquito más, probablemente no florezca. Otro de los temas que por ahí causa mucho dolor de cabeza. Ustedes cuando van a ir a comprar una planta, seguramente, sobre todo las plantas que vienen de Brasil o de grandes viveros, que en Argentina hay algunos, vienen totalmente con musgo sphagnum. Y si no vienen con musgo sphagnum, es probable que en el centro tengan lo que habitualmente conocemos como el tapón. ¿Qué es el tapón? Es en la etapa anterior que yo les decía de la fructificación, cuando la planta está en la bandeja, que la pusimos con musgo sphagnum, luego cuando hacemos el trasplante de esa plantita, sigue llevando este famoso tapón. Y eso es lo que nos termina pudriendo la planta, porque el musgo sphagnum es un aliado buenísimo para los que hacemos fructificación, que sacamos las plantas de laboratorio, pero no para las plantas adultas. Hay que tener mucha experiencia para manejar musgo sphagnum. El musgo sphagnum, una vez que nos pasamos de humedad, difícilmente podamos volver a la humedad ideal. Y cuando se nos seca, no lo podemos hidratar nuevamente, y ahí es donde comenzamos la rueda y comenzamos a hacer macana. Y si tiene ese tapón interno, que es el musgo sphagnum, muy probablemente se nos termine pudriendo nuestra planta, porque va a estar saturada, justo la parte del cuello de la planta va a estar saturado de humedad por mucho tiempo y se nos termina muriendo la planta. El tema del sustrato, que también vamos a ver algo, yo siempre les digo, si nosotros le damos las condiciones ideales a una planta, es muy probable que podamos regar todos los días y la planta no se nos va a morir por pudrición. Pero para eso tenemos que acondicionar la maceta y tener un sustrato adecuado. Viene acá, pero después lo vamos a hablar más en detalle. Esterilizamos o no esterilizamos el sustrato. Fíjense, siempre muestro plantitas que están en etapa de fructificación, plantitas chicas. Hay charlas, por ejemplo, de sustrato donde muestro plantitas que han salido hace un mes de laboratorio y a veces aparecen esas fructificaciones de hongos sobre el sustrato en el cual estamos fructificando. ¿Por qué? Porque hay distintos grupos de hongos. Hay hongos que son saprófitos y otros que son fitopatógenos. Entonces, un grupo de hongos no me ataca, por ejemplo, los saprófitos no nos atacan las plantas. Son hongos generalmente que están sobre la madera en descomposición. Entonces, ese hongo no me preocupa que yo lo tenga en el sustrato. Entonces, no esterilizar el sustrato. Después por ahí lo vamos a volver a ver. Riego y humedad, no confundir lo que es riego con lo que es humedad ambiente. Son dos cosas totalmente diferentes. No confundir esos dos factores. Venía que es el tema de la maceta. Muchas veces dicen, bueno, ¿en qué maceta pongo mi planta? Yo les digo siempre lo mismo. La pueden poner en cualquier maceta, siempre y cuando esté acondicionada a las condiciones que necesita nuestra orquídea. Y, bueno, luego vienen temas que por ahí son un poquito más complejos y que ya les digo, ingresen al canal de YouTube, hay videos completos sobre fertilización. Hoy vamos a ver 2 o 3 detalles nada más de la fertilización.
Entonces la pregunta es, ¿fertilizamos, no fertilizamos? Y sobre todo las cuestiones sanitarias que a veces preguntan tanto, después al final también vamos a estar viendo las cuestiones sanitarias, a ver si hacemos prevención o si curamos. Les decía al principio que esa gran familia de orquídeas se identificaba, esto lo vamos a pasar muy rápido porque entiendo que todos conocen esto, pero tienen algo muy en particular las orquídeas. Sabemos que tienen 3 sépalos, tienen 3 pétalos, que en realidad son 2 pétalos y uno modificado que es el labelo, y el labelo es lo que identifica a las orquídeas. Eso es por lo cual se identifica esa gran familia. Bien, ahora, dentro de las orquídeas es como que tenemos 2 tipos de crecimiento, no como tenemos 2 tipos de crecimiento. Crecimiento simpodial y crecimiento monopodial. Y que acá es donde por ahí tenemos que hacer la diferenciación para luego ver qué cuestiones de manejo aplicamos a nuestra planta, en función si es simpodial o si es monopodial. ¿Qué sucede con las que tienen crecimiento simpodial? Bueno, es esto, una típica, piensen en una catleya, por ejemplo. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, las raíces, los pseudobulbos, tenemos el rizoma, que no es otra cosa que un tallo rastrero, que es donde están las yemas que luego van a dar origen a las raíces y a los nuevos pseudobulbos. Y acá hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Volvamos a pensar en una catleya de crecimiento simpodial. El crecimiento simpodial siempre tiene, o las plantas tienen un sentido de crecimiento. Siempre vamos a ver que va hacia un lado. Entonces, ¿por qué les decía recién que tenemos que tener muy en cuenta luego para el manejo? Porque después hay prácticas que nosotros podemos hacer, por ejemplo, no en este caso, que son poquitos pseudobulbos, esto está solo a modo de ejemplo, pero si nosotros cortamos el rizoma, luego vamos a generar que esta planta tenga otros frentes de avance, y por lo tanto vamos a tener más frentes florales. Entonces ustedes pueden ver por ahí cultivadores con mucha experiencia que tienen una catleya con 4 o 5 frentes florales. ¿Por qué? Porque muchas veces le hacen esta práctica de cortar ese rizoma. Yo voy a ir avanzando rápido, cualquier cosa me dicen, no sé por qué por ahí salta varias seguidas. A ver, me voy a poner más derechito a la computadora para que me lo tome. Voy a poner acá. Bueno. ¿Puedo hacer una consulta? ¿Eh? ¿Puedo hacer una consulta? ¿Cómo Sí. se hace el corte ahí? ¿Se hace un corte completo? ¿Se hace un corte parcial? Completo. ¿Cómo se hace? Eso, ahí está la imagen. Si nosotros cortamos ahí, por ejemplo, bueno, después lo vamos a ver cuando veamos la parte de sanidad. Siempre desinfectar la herramienta con lo que lo vayamos a cortar. Siempre tiene que ser muy filosa, que el corte sea lo más limpio posible. Luego, si podemos aplicar un fungicida o algo para prevenir, mejor. Más allá que después vamos a ver prácticas de manejo generales, de manejo de prevención. Que el corte sea absolutamente limpio y completo el corte, ¿sí? Totalmente, le cortamos la totalidad del rizoma. En una cierta época se decía que poníamos una película de una placa radiográfica, un pedacito para la separación del corte, para impedir que después eso se selle o que eso se siga haciendo. ¿Cómo lo estás haciendo? Que yo sepa no, y que sepa no se llega a unir. A ver, un ejemplo por ahí más vulgar, en el árbol, cuando nosotros vemos, el árbol tiene el sistema de conducción por la parte externa, por la corteza, digamos, por debajo de la corteza. Si nosotros le rompemos la corteza, el árbol intenta restaurar su corteza hasta que llega a ser el anillo ese de conducción. En este caso no, en este caso yo no lo he visto que se llegue a soldar. Entonces entiendo que simplemente con el corte está bien. La placa radiográfica no le va a transmitir nada, entonces no estaría de más ponerla porque es súper fina, se puede poner perfectamente. Un pedacito, sí. Bien, en esas mismas plantas de crecimiento simpodial, fíjense, acá, bueno, ese nuevo pseudobulbo que veíamos recién, tenemos la hoja, tenemos la bráctea y lo que nosotros conocemos como espata, bueno, puede ser esta, ahí lo que nosotros conocemos como espata, y que bueno, que es por ahí, cuando nosotros tenemos una planta que la estamos esperando para que florezca, es lo que decimos, está con espata cargada o está con espata vacía. Creo que ahora viene una imagen más adelante de lo que les estoy diciendo. Bueno, esta es nuevamente la hoja, la vara floral, la bráctea nuevamente, el botón floral. Respecto a esta bráctea, quiero hacer una aclaración por si me olvido después cuando estemos viendo la parte de sanidad.
Después yo les voy a hablar de los insecticidas, por ejemplo. Una de las peores plagas que tenemos dentro de las orquídeas son las cochinillas, que después vamos a hablar. Esa bráctea que nosotros tenemos ahí, que después la van a ver como una hojita seca, es muy común que se acumulen las cochinillas ahí abajo. Lo digo ahora porque después por ahí me olvido, entonces después vamos a ver cómo combatir esas cochinillas que se meten ahí abajo. Los caracures, el pseudobulo también es grave, no funciona así. Sí, una protección también. Yo siempre recomiendo sacarla. Creo que hay una imagen ahora más adelante. Bueno, ahí está lo que les decía recién, cuando hablamos de espata cargada o espata vacía, no es otra cosa que la vara floral que comienza a asomar. Es eso, nada más. Después, todo esto queda seco y ahí es donde muchas veces se nos meten las cochinillas. Bueno, por ahí esta imagen, por ahí no está clarita del todo, pero la traigo para que muchas veces ustedes van a ver, y una de las preguntas que me hacen, ¿por qué tengo hormigas en mi planta? Es muy común. Bueno, puede haber dos cosas. Primero, un signo de alerta, porque puede ser que yo esté teniendo pulgones, por ejemplo. Entonces, si tengo pulgones, el pulgón succiona la planta, excreta una sustancia azucarada que la deposita sobre la hoja y en realidad lo que está haciendo la hormiga es yendo a comer esa sustancia azucarada. Bueno, eso puede ser una de las cuestiones. La otra, la misma planta cuando está por florecer exuda una sustancia azucarada, que la van a ver si ustedes prestan atención. Muchas veces se forma una gotita en la punta del pimpollo, a veces lo van a encontrar en la base. Bueno, las hormigas también suben a buscar eso. Pero les hago el comentario porque después van a decir, y bueno, ¿por qué tengo hormigas en mi planta? Bueno, esa misma espata que recién veíamos cargada, que la veíamos verde, muchas veces preguntan, bueno, tengo mi planta con la espata seca, ¿la corto o no la corto? No la corten. ¿Por qué? Porque hay especies que florecen, primero largan la espata, se seca la espata y luego florecen con la espata seca. Entonces yo les digo, si no conocen la planta, no la corten. Aquel que tiene la planta hace 10 años y sabe que todos los años floreció con la espata verde, si la tiene con la espata seca es porque hubo otro problema. Entonces sí la pueden cortar. Pero mientras tanto, no la corten. Disculpen, pero vamos, parece que está muy sensible en control. Bueno, muchas veces también preguntan por qué la coloración de la espata, por qué tiene este color bordó. Bueno, muchas veces, a ver, acá es como que podría haber tres cosas. Cuando nosotros vemos ese color bordó, ¿puede ser una cuestión sanitaria? Sí, puede ser una cuestión sanitaria, entonces hay que prestar atención. ¿Puede ser una cuestión de luz? Sí, puede ser una cuestión de luz. Muchas veces, y sobre todo las cartelias por ahí, que están muy expuestas al sol, muchas veces aparece este color. Pero muchas veces nosotros tenemos la planta bajo condiciones ideales y también aparece esa coloración. ¿Por qué aparece esa coloración? Porque va a aparecer una flor luego, vamos despacito así, por ejemplo esto, esa misma espata que nosotros veíamos de ese color, aparece esta flor. Nos está dando indicio del color que va a ser nuestra flor. Después, claro, la vimos 10 años seguidos en nuestra planta y ya nos cansamos de verla y no le prestamos atención. Pero muchas veces esa coloración puede ser las tres cosas que les decía recién. Esa, esa flor que estaba recién, vuelvo a ver si puedo volver, bueno, les comento, ya la vieron, es la Schilleriana por Cruzeiro do Azul, que ahora hace poquito teníamos que registrar un híbrido del laboratorio, que esa planta había sido la madre y la tuvimos que registrar. No es híbrido nuestro, pero sí lo registramos nosotros porque necesitábamos para registrar otro híbrido. Bueno, a esa planta le pusimos Memoria Rita Franke, al híbrido ese. Muchos habrán conocido a Rita Franke, que falleció en el 2021, si no me equivoco. Bueno, le pusimos, en honor a Rita, le pusimos ese nombre. Bien, eso que vimos recién, no voy a volver para atrás porque no puedo ver el control, son plantas de crecimiento simpodial. Ahora tenemos plantas de crecimiento monopodial. ¿Cuáles? Básicamente, las que más conocemos, Banda y Phalaenopsis. Entonces tienen un manejo totalmente distinto. Yo recién les decía, bueno, tenemos ese rizoma que no era otra cosa que un tallo rastrero, cortamos ese rizoma y podemos generar nuevos frentes florales y demás. Bueno, en el caso de las plantas monopodiales, como la palabra lo dice, monos, un solo pie, tenemos un solo eje. Entonces, el manejo de la planta es totalmente diferente a las demás. O sea, no vamos a poder hacer ese corte de rizoma.
tiene todo lo que ustedes conocen, las raíces, cuando el control me deja avanzar, el eje principal que les decía recién, las hojas, la vara floral y las flores, no tiene otra cosa. Y bueno, el ápice, que por ahí es lo más importante, por ahí en el caso de las bandas, por ahí el ápice está más marcado, pero mucho cuidado, por ejemplo, en estas plantas de crecimiento monopodial y sobre todo en Phalaenopsis. Ahora después vamos a ver riego y humedad, como les decía en ese circulito general que veíamos, que no nos quede agua ahí adentro, porque si nos queda agua la planta se nos termina pudriendo, ¿sí? Entonces, recuerden que tiene un solo eje, si se nos pudre a partir de ahí se nos está pudriendo toda la planta. Muchas veces, la Phalaenopsis también, una de las consultas es, no me quedó ninguna hoja, se me cayó. Bueno, a veces termina brotando, pero no es lo ideal que nosotros tenemos que hacer con el manejo. Lo ideal sería que tengamos la planta con todas las hojas y que la logremos hacer florecer y no que después la tengamos que recuperar a partir de una nueva yema que va a brotar. Bien, les decía recién, cuando arrancábamos en ese círculo de factores que deberíamos controlar, ¿dónde ubicamos la planta? Bueno, cada uno tiene las condiciones que tiene en la casa, entonces yo no les puedo venir a decir, sí, la tienen que ubicar acá, la tienen que ubicar allá. Lo que les puedo decir es, cuiden ciertas cuestiones para que la planta no se les termine muriendo. Siempre cuento una misma anécdota, y algunos me habrán escuchado ya varias veces. Si ustedes pueden ubicar la planta, si tienen posibilidad de ubicarla hacia el este, bueno, ubíquenla hacia el este. Siempre... les decía recién, cuento esta anécdota. Yo en la cátedra de climatología, el profesor nos decía que cuando hagamos la casa, la ubiquemos, si teníamos posibilidades, con las ventanas hacia el este. ¿Por qué hacia el este? Porque ahora después vamos a ver luz y van a ver el espectro el espectro visible y la luz ultravioleta y la luz infrarroja. Y la luz ultravioleta, que no es otra cosa que todos aquellos por ahí que tenemos algunos años más, cuando íbamos a la peluquería, esa cajita que el peluquero metía las tijeras adentro, ¿para qué lo hacía? Para desinfectar. ¿Por qué? Porque la longitud de onda que tiene esa luz es luz ultravioleta y permite matar todos los patógenos. Bueno, en la naturaleza, ¿qué pasa? ¿En qué momento se da esa luz ultravioleta principalmente? Entre las 7 y las 9 de la mañana. Entonces el profesor nos decía, usted ubique en la casa con las ventanas hacia el este, entonces cuando sale el sol van a recibir esa luz ultravioleta en su casa y van a tener menor carga de patógenos dentro de su casa. Entonces yo siempre les digo lo mismo, si tienen posibilidades de ubicar la planta hacia el este, ubíquenla hacia el este. Vuelvo a repetir, cada uno tiene las condiciones que tiene. Si tenemos un vivero, están todas las plantas en el vivero bajo la ubicación que tengan. Pero bueno, si las podemos orientar hacia el este, mejor. Bueno, esto de no exponer al sol directo, vemos muchísimas plantas por ahí con quemaduras de sol y empiezan a ponerle insecticida, fungicida, bactericida porque piensan que hay un agente y no es otra cosa que una quemadura por sol. Entonces eviten exponer las plantas al sol. Calidad de luz, ahora lo vamos a ver. Si tienen un vivero, muchas veces, bueno, sabemos las condiciones de humedad, decimos, bueno, entre 50 y 70% de humedad es lo ideal, tener entre 20 y 25 grados ideal, todo el año. Bueno, cuidado, porque esas condiciones predisponen a cuestiones patológicas. Luego podemos tener una gran carga de patógenos dentro del vivero. Si eso sucede, ¿qué tenemos que hacer? O sea, si tenemos esas condiciones, ventilar mucho. Entonces disminuimos la carga de patógenos. Entonces, la ventilación, pongan donde pongan la planta, la ventilación. Las heladas, lo que les decía hoy de la Phalaenopsis, no expongan una planta a las heladas. Hay plantas que resisten muy bien las heladas, de hecho, pero por dar un ejemplo, siempre a veces lo traigo, la Codonor en el sur vive bajo de la nieve, vive gran parte del año con grados bajo cero. Bueno, si las plantas que a nosotros nos gustan por ahí, que son las Cattleyas, que son las Phalaenopsis, no las expongamos a las heladas. Acá viene el gráfico de luz, que les decía recién. Esto que está entre los 400 nanómetros y los 700 nanómetros es el rango de luz visible, es el espectro visible. Es en realidad el rango de luz que necesitan nuestras plantas. Previo a eso tenemos la luz ultravioleta y posterior a eso tenemos la luz infrarroja. Esta luz ultravioleta es la que yo les decía entre las 7 y las 9 de la mañana que se genera en la naturaleza. Luego tenemos esta luz. Ahora, yo les decía que dos de las cuestiones principales para que florezca una orquídea eran la luz y la nutrición. Entonces, muchas veces podemos tener nuestra planta con buena luz para nuestros ojos, pero en realidad no es la luz que necesita. ¿Por qué? Porque muchas veces
nosotros estamos sometiendo a este rango de luz a las plantas. ¿Qué sucede cuando nosotros sometemos las plantas a ese rango de luz? Tienen un verde intenso en las hojas y muy probablemente no logremos la floración que queremos lograr. Si nosotros exponemos nuestras plantas o están sometidas más hacia este rango de luz, las hojas, por ejemplo, una especie que siempre doy como ejemplo es la miltonia. Si nosotros la miltonia la tenemos bajo las condiciones ideales para la miltonia flavens, me refiero, no ningún híbrido, generalmente tiene las hojas amarillentas. ¿Por qué? Porque la estamos exponiendo mayoritariamente a esta clase de luz y es cuando manifiesta en su máxima expresión la floración. ¿Qué pasa a aquellos que tenemos viveros? Bueno, lavemos las coberturas de los viveros. Miren, esto era mi vivero. Fíjense, esto que se ve acá más clarito es la parte del plástico ya lavado. Y esto es la suciedad que se deposita. Yo lo lavaba cada 6 meses. Imagínense que eso sucede cada 6 meses. Entonces, si nosotros tenemos estas condiciones y está así de sucio nuestro vivero, ¿va a recibir la luz que tiene que recibir? No, no va a recibir la luz que tiene que recibir. Entonces, acostúmbrense a lavar las coberturas de los viveros. Sea plástico, sea chapa translúcida, sea lo que tengan en el vivero o en el lugar donde tengan las plantas, traten de que esto no ocurra. Bueno, esto creo que todos lo saben. ¿Cómo hacemos para proteger, sobre todo por ahí, mediados de diciembre hasta mediados de febrero, la radiación solar directa? Bueno, el tema de la media sombra y las coberturas, por ahí, cuando van a comprar una media sombra, van a ver que les van a decir de tal porcentaje de cobertura. Y van a tener desde 20% hasta 80% probablemente. ¿Qué pasa? Agarren la media sombra y prueben, yo no sé si el micrófono, la media sombra y estírenla. A veces le dicen 70% de cobertura y ustedes la abren así y van a ver que la luz pasa prácticamente toda. Entonces, fíjense que realmente siempre las medias sombras que son de mejor calidad y que realmente cubren 60, 70, 80% valen el doble que las otras. Entonces no compren una media sombra que es barata. Además, la que es barata les va a durar esa temporada como mucho y no les dura más. Entonces, preferentemente compren esa media sombra que es un poquito más cara. Al principio les decía que, bueno, que nosotros podemos cultivar nuestras orquídeas en la maceta que nosotros queremos. Muchas veces, ¿qué hacemos? Compramos una orquídea, vamos a la exposición, compramos la orquídea o al vivero, donde sea, y la queremos tener en la oficina. Entonces muchas veces nos venden en una maceta de plástico que está toda fea y nosotros no queremos tenerla en esa maceta de plástico. ¿Podemos tenerla en una maceta que sea un poquito más linda, más decorativa para el final? Sí, claro que podemos. Lo que pasa, que yo les dije al principio, si nosotros acondicionamos sustrato y acondicionamos la maceta, probablemente podamos regar todos los días la planta y no la vamos a saturar de agua. Ahora, si nosotros le ponemos esta maceta, por ejemplo, de cerámica o esmaltada, y no está acondicionada, es muy probable que tengamos saturación de humedad en el sistema radicular. Y ahí es donde después se empiezan a desencadenar un montón de problemas. Entonces, lo que yo les decía recién, si nosotros somos hobbyistas que nos gustan las orquídeas, ya esto lo sabemos y vamos a aplicar, digamos, de acondicionar la maceta. Yo a todos les recomiendo, bueno, si pueden poner canastas, pongan canasta. La canasta es lo más ventilado, es ideal. La canasta a veces tiene un alto costo, no ponemos canasta en todas las plantas. Vamos, tenemos 400 plantas, tenemos probablemente macetas de plástico. ¿Qué hacemos en las macetas? Perforarlas toda la vuelta y que se ventile muy bien. Además de cambiar el sustrato, que ahora lo vamos a ver. La forma de la maceta es indiferente. A algunos les gusta, a mí en lo personal me gusta la tipo bols, pero por una cuestión estética. Ahora, cuando vamos a manejar el sustrato en la tipo bols, a veces es más difícil porque esa curva que empieza a hacer la maceta, a veces nos dificulta después para terminar de colocar nuestra planta, y que hay un dicho que dice, orquídea que se mueve, orquídea que se muere. Entonces, si la planta no está bien contenida por el sustrato, es muy probable que después tengamos inconvenientes. Acá viene lo que les decía en una de esas diapositivas, el tapón de las orquídeas. Creo que algo les expliqué recién. Ese famoso tapón, que no es otra cosa que el sustrato que nosotros utilizamos para la rustificación de esa plantita y que luego la llevamos a una maceta más grande,
Por ahí, en viveros más chicos, como yo les decía al principio, yo hago la actividad, la hago prácticamente por hobby, casi no vendo plantas. Entonces, cuando voy a hacer los trasplantes de esas plantas, le desarmo, si ese tapón es sea de sustrato muy fino o sea de musgo, lo desarmo y cuando hago el trasplante de esa plantita, lo paso con las raíces totalmente sueltas. Entonces no tengo ya ese tapón. Ahora, en grandes viveros, o sea, sin irnos al extremo de Japón, por ejemplo, que tienen viveros de 10 hectáreas de Phalaenopsis, pero en grandes viveros de San Pablo, inclusive algunos de Argentina, es todo mecanizado. Entonces la planta, así como viene en las bandejas, la agarra una máquina, la pone adentro del musgo de una maceta más grande y ese tapón nunca se saca. Entonces yo les digo, bueno, ¿qué hacemos cuando compramos una planta? Bueno, compramos una Phalaenopsis acá, la llevamos a nuestra casa, disfrutamos la floración, la ponemos en la oficina, en la casa, donde nosotros queremos, termina la floración y nosotros tenemos que actuar sobre la planta. Es decir, cortamos la vara floral, que muchas veces preguntan, sí, corten la vara floral y desarmen absolutamente esa planta, sea Phalaenopsis, sea Cattleya, sea Oncidium, sea lo que sea. Y ahí ustedes le ponen el sustrato que ustedes creen que sea bien permeable y que les sirva después, que ustedes puedan regar y que el agua infiltre perfectamente. Entonces desarmen ese tapón. Yo voy muy rápido, pero me paran cualquier cosa, bueno, acá está lo que yo les decía, por ahí, quienes lo hacemos más de hobby, muchas veces hacemos la rustificación directamente con sustrato. Entonces después no nos vemos obligados a sacar ese tapón. Entonces, si ustedes ven que la planta tiene un tapón que es todo sustrato, que le ponemos agua y que el agua automáticamente pasa hacia abajo, podemos dejar ese tapón, no es necesario desarmarlo. Pero si es de musgo sphagnum, desármenlo porque la planta en poco tiempo va a terminar con pudrición. Bien, cuando hablamos de sustrato, ¿de qué hablamos? Bueno, yo les digo lo que yo uso, como les dije al principio, yo vengo a compartir lo que yo vengo haciendo y lo que me ha dado resultado. Yo utilizo corteza de pino, que ahí habrán visto en los stands de ventas, hay varios que están vendiendo corteza de pino, y lo mezclo, entre comillas, con un material inerte, porque el carbón no es inerte, o con carbón vegetal o con tergopol, que creo que es lo que sigue, que está ahí. ¿En qué proporción? 70-30. 70% de corteza y 30% de carbón vegetal o tergopol. Que en realidad eso que hace, al ser material inerte, cuando después el sustrato comienza a descomponerse, eso me hace de, como lo dije, de material inerte adentro y el agua sigue infiltrando. ¿Cada cuánto cambio el sustrato? Y lo ideal es cada 2 años. ¿Quién lo hace? Y creo que nadie, no lo hacemos ninguno. Pasan 3, a veces pasan 4, a veces agarramos una planta. Pero cuando ustedes rieguen, para saber si tienen que cambiar el sustrato o no, cuando ustedes rieguen, levanten, si las tienen colgadas las plantas, levanten la planta y si sienten que está muy pesada porque está reteniendo mucha humedad, mucha agua. Entonces ese sustrato probablemente esté muy fino, esté reteniendo mucha agua y ahí es donde tienen, por más que tengan la maceta perforada y sepan que habían puesto un sustrato bueno, en 2 años, 3 años, es muy probable que haya comenzado la descomposición y termina reteniendo mucha humedad. Bueno, ahí les decía lo que les decía hoy, esterilizamos o no esterilizamos, por lo mismo que les dije hoy. No, no es necesario esterilizar el sustrato. Muchos hierven el sustrato, por ejemplo. ¿Es necesario hervirlo? Bueno, a veces si sabemos que yo les dije, yo uso corteza de pino, pero a veces pueden estar usando otras cortezas que pueden tener taninos, que pueden tener resina, entonces por ahí les conviene hervirlo, pero no por una cuestión de los patógenos que puede tener ese sustrato. Y si se lo quisiera esterilizar, ¿cómo lo esterilizan? ¿Por qué método? Hervirlo en agua. Lo que pasa es que si tenés 100 plantas, por ejemplo, y tenés que hervir el sustrato, ya tenés que hacer. ¿Método de esterilización ya industriales o acetileno? Hay muchos que lo cocinan, lo ponen en el horno en la cocina. Sí. Lo mando al freezer. Claro, hay algunos, bueno, por ejemplo, Por los caracoles. Claro, por ahí conviene para esas plagas, pero yo prefiero no esterilizarlos y después actuar sobre las plagas. Prefiero, pero por eso les digo, de mi parte yo no lo esterilizaría. Claro, o sea, para el uso del hogar lo conveniente es servirlo, ¿sí? Obviamente no tenemos a mano el etileno, tampoco tenemos otras cuestiones. Sí, el hervirlo y sí. Sí, hay gente que lo pone en el horno. O en el horno, también en microondas. Pero y
Y productos químicos yo no le recomiendo ponerle el sustrato. ¿Por qué? O sea, esterilizarlo con productos químicos no. Creo que no traje nada de pH hoy. Cuando hablamos de fertilización por ahí, yo siempre me tiro más a la fertilización foliar que a la fertilización radicular o en el sustrato, casualmente porque el pH es el que me pone en disponibilidad los nutrientes para que absorba mi planta. Entonces, ya a la planta le agregamos, ahora después vamos a ver, insecticida, le agregamos fungicida, le agregamos bactericida, le agregamos fertilizante y todavía. Entonces modificamos mucho el pH del sustrato. Entonces, cuanto menos de otras cosas le puedan poner, mejor. Lo ideal es no esterilizarlo con productos químicos. Si lo quieren esterilizar, al horno, quizás hacerlo en el freezer puede ser. Yo lo hago por los caracoles, las babosas que vienen. Claro, puede ser. También no sé si el freezer llegará a matar huevos de algún bicho, pero bueno, hay distintos métodos, pero traten de no hacerlo por métodos químicos. Les decía hoy, muchas veces confundimos riego de lo que es humedad ambiental. Y siempre decimos lo mismo, para matar una planta, si ustedes compran esa planta que les decía en la expo, la llevan a su casa y la empiezan a regar todos los días y tienen mugwefang, no tienen tapón, es probable que una semana, 10 días, 15 días puedan llegar a matar la planta. Ahora, si esa misma planta la llevan y la tienen 2 meses en su casa, quizás la planta no se muere. Entonces, para matar una planta muchas veces necesitamos una semana regándola. Sin regarla puede durar a veces hasta 6 meses, no la regamos y la planta funciona muy bien. Entonces, cuidado con el exceso de riego. Eso es riego. Y cuando hablamos de humedad, es la humedad ambiental que nosotros tenemos. Cuando arrancábamos al principio, les decía, bueno, por ahí, ¿cuál es la humedad ambiental para nuestro vivero ideal? Y bueno, hablan entre 50 y 70%, 80%. En Misiones las plantas que están al costado de los arroyos viven con 90-95% de humedad todo el día, todos los días, y se la bancan. Pero es humedad ambiental, no es que están saturadas de agua. Entonces, mucho cuidado cuando hablan de humedad y cuando hablan de riego. ¿Cuánta agua le pongo a la planta? Yo les decía recién, si nosotros tenemos la maceta perforada, tenemos el sustrato adecuado, podemos echarle 200 litros a nuestra planta que va a retener lo que tiene que retener, el resto va a pasar, va a ser exceso de agua. Entonces, si nosotros tenemos las otras condiciones adecuadas, no hay problema en la cantidad de agua que le ponemos. Ahora, cuidado si no tenemos esas condiciones. ¿Cuántas veces riego? Y bueno, depende, si es más ventilado o menos ventilado, si es una región que hace más calor, menos calor, si es verano, si es invierno. Entonces, pero eso se lo va a ir dando la experiencia, no es que hay una receta, nosotros vemos muchísimo en las redes, cada cuánto riego mi planta. No es cada cuánto riego mi planta. Primero tengo que ver todas las condiciones que tiene mi planta para luego decir, bueno, podés regarla cada 3 días, cada 5 días, cada 8 días. Bueno, calidad de agua yo voy a pasar muy rápido porque viene después, va a estar acá Plácido hablando de calidad de agua, pero yo les voy a contar más una anécdota y por qué traigo esto. Bueno, yo vivía en Misiones, después por cuestiones familiares me fui a Dolores, a la provincia de Buenos Aires. En Misiones, el agua, toda el agua que hay en Misiones, casi no tiene sal. Entonces las plantas, perfecto, podemos regar con el agua de la red, podemos regar con el agua de lluvia, casi no tiene sal. Cuando me voy a Dolores, la cuenca del Salado, casualmente, el agua, no hay pozo que no tenga sal. Entonces empecé a tener problemas con mis plantas. Entonces traje apenas unas imágenes y lo voy a pasar muy rápido. Esto ustedes se deben acordar de cuando iban a la escuela primaria, que hacíamos el tema de la ósmosis, que poníamos agua sin sal y agua con sal y veíamos de dónde hacia dónde se movía el agua. Iba de menor concentración a mayor concentración. Entonces se tendían a igualar las concentraciones de sales de los dos recipientes, que sería eso, ¿sí? Dividido por una membrana semipermeable. Entonces, si vamos a entrar en esto, paso más rápido todavía. Pero quiero explicarles qué pasa con las raíces de las plantas. Bueno, en eso que el agua se mueve de menos concentración a mayor concentración, cuando nosotros regamos con agua salina, ¿qué pasa? Tengo mayor concentración de sal fuera de las raíces. Entonces, ¿qué pasa con el agua que tengo adentro de las raíces? Me absorbe el agua que yo tengo dentro de las raíces. Entonces, riego con agua salada y termino con la planta deshidratada. Entonces, la puedo regar 80 veces por día a mi planta, que al contrario, lo que estoy haciendo es deshidratando mi planta.
Entonces, nada más, no les hablo mucho más de agua porque después Plácido les va a hablar de todo esto, que no es otra cosa que eso, el agua que termina saliendo de las raíces. Hay un video de agua también en el canal de YouTube que pueden entrar y verlo. Aquellos que tengan problemas de salinidad en el agua, hay unos aparatitos que se llaman de ósmosis inversa, que lo que hacen, se colocan, hay algunos que son muy comerciales, les conviene siempre, si tienen un vivero grande con muchas plantas, comprar uno más tipo industrial, que lo que hacen, lo ponen a la entrada de un tanque, por ejemplo, y el agua entra pura a ese tanque, lo que hace, entre comillas, captura la sal que viene en el agua, queda retenida en esos filtros y entonces luego tenemos agua pura. Se llaman de ósmosis inversa y nada. Uno de los síntomas característicos cuando tenemos agua salada es las puntas de las hojas quemadas muchas veces. ¿Por qué? Cuidado. A ver, puntas de hojas quemadas puede ser por distintos factores. Puede haber uno que es el más importante, que es sanitario, puede ser sol, pero cuando tenemos agua salada es muy característico tener todas las puntas de las hojas quemadas. ¿Por qué? Fíjense, siempre, ¿qué pasa con...? Ustedes rieguen y fíjense qué pasa con la última gota de agua. Se acumula en la punta de la hoja y ahí es donde se queda la sal. Luego, cuando esa agua se evapora, queda la sal concentrada. Y eso es lo que empieza a quemar la punta de nuestras hojas. No voy a hablar más de agua porque viene Plácido después. Bueno. Esto es un análisis típico de agua y hay un factor que se llama RAS, que lo que hace relaciona calcio y magnesio en función del sodio. O sea, la sal que a nosotros nos quema nuestras plantas es el sodio y bueno, el RAS tiene que ser, si ustedes mandan a analizar y hacen los cálculos, como les dije recién, si entran al video de YouTube, que hay un video de calidad de agua, está explicado esto, el RAS tiene que ser menor a 10, bien, con esa agua nosotros podemos regar. Muchas veces, cuando hacemos talleres por ahí de calidad de agua, lo que hacemos es medir sólidos disueltos en el agua, y bueno, y eso nos da un indicio si tenemos agua salada o no tenemos agua salada. Pero cuidado, porque muchas veces tenemos sólidos disueltos elevados, pero no es el sodio el que tenemos en cantidades elevadas, puede ser calcio y magnesio. Y ahí es donde viene el agua dura que nosotros conocemos, y sobre todo quienes lavan ropa saben que tienen que agregar más jabón para contrarrestar la dureza del agua. Nada, no sigo más en ahí, les veo por ver el video, así no me meto en terreno ajeno, se lo dejo a Plácido. No, está bien que lo Tiro, digamos, porque es uno de los factores, calidad de agua es uno de los factores para que logremos la calidad de las plantas que nosotros queremos. Bueno, ¿fertilizamos o no fertilizamos? Hay gente que dice, no, yo no fertilizo nunca mi planta, entonces no la quiero fertilizar. Y van a ver que bueno que la planta va a florecer porque tiene órganos de reserva, porque algunos nutrientes va a absorber, algunos que los puede captar, bueno, no sé, en la polución, otros en el agua de lluvia, algunos nutrientes va a captar, pero no los que necesita. Entonces, ¿hay que fertilizar? Sí, hay que fertilizar. También hay quienes dicen, ¿por qué si la naturaleza no se fertilizan las plantas y por qué florecen en la naturaleza? Yo siempre les doy el mismo ejemplo. Les digo, bueno, todos los árboles exudan potasio, por ejemplo, por la hoja. Entonces, cuando llueve, ese potasio baja a las orquídeas que están prendidas en el árbol. Entonces, nosotros no la estamos fertilizando, pero sí se está fertilizando en la naturaleza. Si ustedes van a la selva, por ejemplo, entran a la selva misionera, van a ver que está una mata de orquídea y ahí en la mata hay mucha materia orgánica, por ejemplo, en descomposición. Entonces, ahí captura todos los nutrientes. Esa misma orquídea nativa nosotros la traemos a nuestra casa y decimos, no la voy a fertilizar porque en la naturaleza vivía, pero ¿de dónde agarra esa materia orgánica? ¿De dónde recibe ese potasio que exudaba el árbol? No lo recibe. Entonces, cuando nosotros tenemos una planta en nuestra casa, hay que fertilizarla. De fertilización, bueno, son las preguntas típicas: ¿cuándo fertilizo? ¿Por qué fertilizo? Insisto, ingresen al canal YouTube. Hay un video que acabo de cargar muy completo de la charla de Reconquista, que está todo de fertilización. Yo acá solo les voy a marcar 2 o 3 cositas como para que queden claras. Fertilizar no solo es NPK. Muchas veces nosotros vamos a comprar un fertilizante y bueno, ni creemos que si agregamos nitrógeno, fósforo y potasio, la planta está nutrida. No, grave error. Es cierto, son los nutrientes que por ahí necesitan mayores cantidades, por eso los dividimos en macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes porque la planta los necesita en grandes cantidades y los micro porque los necesita en pequeñas cantidades.
pero no es lo que nosotros necesitamos. La planta necesita 17 elementos esenciales. Y que hay 3, como dice ahí arriba, carbono, hidrógeno y oxígeno, que los toma del agua o del aire. Entonces son 14. Pero esos 14 nosotros se los tendríamos que suministrar. De una manera u otra tendrían que llegar a la planta. Vía radicular, vía foliar, pero tendrían que llegar a la planta. Al respecto, solo esto y termino con los nutrientes. Siempre la pregunta, bueno, ¿cuál de los nutrientes es más importante? Yo le digo los 14, esos 14 que decíamos recién, uno es tan importante como el otro. Entonces, alguien allá por el 1900 describió la ley del mínimo, y nada mejor que esto para describir la ley del mínimo de Liebig, ese alguien fue Liebig casualmente, que la describen perfectamente. Esto es un barril que representa todos los nutrientes, en cada una de las barritas, cada uno de los nutrientes. Y fíjense lo que pasa, por ejemplo, el potasio es el que está en menor proporción. Yo en ese video que les digo que está cargado, ahí yo siempre les muestro las relaciones, las proporciones de los nutrientes como los necesitan las plantas. Entonces, en esas mismas proporciones, no en cantidades absolutas, sino en proporciones que necesitan esos nutrientes. Miren esa parte porque está muy interesante. Entonces, en proporción, el potasio es el que está en menor cantidad. Entonces, mientras tanto, yo no le dé más potasio a la planta, el límite de crecimiento de mi planta va a estar por acá abajo. Lo va a estar limitando el potasio. Entonces, el potasio, disculpen por ahí para los que no aclaré, acá es potasio. Mientras no le dé potasio, la planta va a tener ese límite de crecimiento. Entonces tengo que suministrar el potasio en ese caso. Por eso le digo, si le suministramos en proporciones adecuadas los 14 elementos, la planta no va a tener ningún problema. Otra salvedad, que por ahí va a venir la pregunta, ¿qué estamos acostumbrados a hacer muchos orquidiófilos? Ahora trajimos la planta a la exposición, termina la floración de esa planta, la llevamos a la casa, le damos 6 meses de nitrógeno, porque la planta se tiene que recuperar. Y después, para que florezca, le damos 6 meses de potasio. Y no es así. Yo siempre lo comparo con nosotros. Nosotros no comemos 6 meses una cosa y 6 meses otra. Comemos durante todo el año de todo. Las plantas necesitan todos los nutrientes todo el año. Entonces, el régimen de fertilización, ya van a ver que yo les digo, en ese video que les hacía mención recién, yo fertilizo cada 3 días. Lo pueden hacer una vez por semana, lo pueden hacer cada 15 días, una vez por mes, en función del tiempo que ustedes tengan y de las ganas que tengan de fertilizar la planta. ¿Con qué se fertiliza? Bueno, creo, no sé si vino acá a ver la diapositiva, creo que no. A ver, lo tiro así muy rápido y después ingresan a ese video y lo ven en detalle. Yo les digo siempre, el día, yo fertilizo cada 3 días, ahí les muestro un almanaque con los días. En el día 1 fertilizan con un producto rico en nitrógeno. El día 4, que sería los 3 días del anterior, nuevamente con un producto rico en nitrógeno. El día 7, que serían los 3 días del anterior, un producto rico en potasio. Y al día 10, cuando voy a hacer la cuarta aplicación, aplico uno que tenga microelementos. Es decir, me cubro de esos dos grandes, que los que más necesito, nitrógeno y potasio, y luego uno que me complemente a todo el resto. Entonces me dicen, bueno, ¿por qué no aplico solo uno que tenga todo? Y a todos le hago la misma salvedad. Porque los microelementos, la planta lo necesita en muy pequeñitas cantidades. Entonces, si yo agrego muchos microelementos, ¿qué va a pasar con los microelementos? Voy a tener la barra acá arriba y los macroelementos probablemente por acá abajo. Entonces, nitrógeno, fósforo y potasio probablemente me estén limitando luego el crecimiento. Y me voy a estar excediendo con los microelementos. Si bien no es lo de hoy, pero siempre les digo, más no es mejor. Les suelo mostrar una diapositiva de un trabajo científico donde empiezan a agregar 50 gramos de nitrógeno, 100, 200 y 400. Cuando agregan 50 y 100 gramos, la planta crece, cada vez crece más. Cuando agregan 200, como que está en una meseta, como que ya no crece más, y cuando agrego 400, crece menos que cuando agrego 50. ¿Por qué? Porque ya está llegando a un límite de toxicidad de tanto que le estoy agregando. Entonces, ¿qué pasa? Si yo agrego algo que tenga muchos microelementos, probablemente me genere toxicidad. Entonces, por eso me aseguro de agregar mucho nitrógeno, mucho potasio, que son los que más necesita, y después uno que sea más completo. ¿Cuál de los fertilizantes? Yo agrego el de tapa verde de Fertifox, el de tapa roja de Fertifox. El de tapa verde es el que tiene mucho nitrógeno, el de roja es el que tiene mucho potasio,
y uno que tiene microelementos que lo compra en Resistencia, un ingeniero agrónomo, que no sé si no había hoy a la venta acá alguien, o de la asociación, no sé si lo traen, que es una persona, un ingeniero agrónomo que vive en Resistencia. Si alguien lo quiere, les puedo pasar el contacto, le paso a la asociación y lo pido. Sí, disculpa. Y usar las bolitas, los acotes y todo eso. Sí. Es justo la diapositiva que viene. Ahí una me pregunta. Sí. Una pregunta de tu comentario. Vos decís que vos fertilizás cada 3 días. Sí. Y nosotros que somos aficionados y el fertilizante tiene tanta sal, ¿cómo hacemos? Porque en definitiva la sal deshidrata la planta. ¿Cómo hacemos para que fertilizar pero que no se nos deshidrate? Bueno, primero, viene bien la pregunta para aclarar. Primero, cuando fertilizan, la planta tiene que estar bien hidratada. Entonces me dicen, ¿riego y después fertilizo? No. Rieguen el día antes, que la planta esté bien hidratada y ahí fertilizan. Primero. Segundo, si ustedes ven, por ejemplo, si van a aplicar un régimen así cada 3 días de fertilización, que a su vez cada 7 días van a aplicar un insecticida, que a su vez cada 7 días van a aplicar un fungicida, cada tanto, y esto viene por ahí de una colega de Violeta Sotagua, que lo cuenta en todas sus charlas. Ella, cuando tenía un vivero, agarraba planta por planta con una manguera bien gruesa y lavaba el sustrato, todas las raíces y el sustrato de la planta. Es lo ideal para sacar todas esas sales. Entonces, si lo podemos hacer, si no tenemos 5.000 plantas, es probable que lo podamos hacer. Fito. Sí. Ingresen, les reitero, el video porque está todo, está la dosis, está todo ahí. Yo agrego 4 mililitros de ese fertilizante por litro de agua. Tanto el de tapita verde como el de tapita roja. Y el otro que tiene microelementos, que se llama BIG orquídeas, el fertilizante, también 4 mililitros por litro. Y eso, entre comillas, está cubriendo los requerimientos que necesita la planta. Yo he probado, he hecho ensayos con diseño estadístico, por ahí no me quiero meter a contar muchas las cosas para no irme por la rama, pero he realizado ensayos donde, por ejemplo, estas dosis salieron de ahí. También he probado los productos de Delfina, por ejemplo, he probado productos orgánicos, un montón de cosas, porque he probado de todo. Y la dosis sale de ahí, en realidad, los 4 mililitros por litro. Que en general es lo que recomiendan todos, y que esa dosis, más o menos la manejé por las recomendaciones de Eduardo Flaco. La dosis siempre te dice una tapita cada 2 litros. Exacto, es aproximada, es aproximada. Me llama la atención cada 3 días eso. No, y cada 3 días. Claro. El fertilizante, por ejemplo, el nitrógeno, yo hago fertilización foliar. El nitrógeno, vos lo pasás, o sea, cuando preparás el nitrógeno, digamos, vos lo pasás con la pulverizadora, se moja la hoja y el nitrógeno se absorbe en las próximas 2 horas. Y después es excedente que cuando riegues se va a lavar. El potasio a veces tarda hasta 24 horas. Si vos fertilizás cada 3 días, es como que tenés 2 días ahí todavía que seguramente vas a estar regando, porque cuando intensificás la fertilización, porque es primavera-verano, entonces seguro que en medio vas a tener un riego. Es más, si vos fertilizás hoy y vas a fertilizar a los 3 días, es muy raro que no hayas regado. Y si no regaste, por ahí conviene alargar la fertilización. Pero con ese régimen de fertilización, bueno, cuento otra anécdota más. Yo les decía, hago toda la parte de laboratorio, fructificación y demás. Cuando yo arranco con las orquídeas, que arranqué absolutamente por hobby, todos me dicen, no, estás loco porque para ver florecer una planta, 6, 7 años. Listo, bueno, no importa, como lo iba a hacer por hobby, yo lo voy a hacer. Total, no me interesa, si no voy a vivir de eso, yo vivo de otra cosa. Bueno, oh sorpresa, Cattleya forbesi, Catasetum, etcétera, varias especies más, con ese régimen de fertilización florecieron en 18 meses. Bueno, hoy la Phalaenopsis, los grandes laboratorios, los grandes viveros, están floreciendo antes del año. Entonces, terminó siendo un mito que florecían a los 6-7 años. Quizás, ¿por qué? Porque quizás no se fertilizaba con la intensidad que hoy estamos fertilizando, quizás porque no había los productos que hay hoy, quizás fertilizaban cada 3 días en ese momento y se les quemaban las plantas. Hoy tenemos productos que, por suerte, son muy buenos. Y yo siempre tiro lo de Fertifox, porque es un fertilizante que no van, si no se pasan la dosis, no van a quemar las plantas, sale muy barato. Muchos compran fertilizantes que vienen de Estados Unidos porque van a tener la mejor floración.
Lo único que tiene que hacer es cubrir los requerimientos. La planta no sabe si el fertilizante es de Argentina o es de Estados Unidos. No sé. Si el fertilizante es bueno, siempre fíjense que sea de un laboratorio bueno, a veces le pegan una etiqueta impresa así, desconfíen de esos fertilizantes. Lo mismo de los fertilizantes orgánicos. Dice, contiene nitrógeno, contiene fósforo, contiene potasio, pero no te dice los porcentajes. Y quizás, por ejemplo, hay un fertilizante orgánico que se hace con orina de conejo. Y si se pasaron, si está muy concentrado, quemas todas las plantas. Entonces, yo por eso orgánico no los recomiendo. Aplico orgánico, sí, inicio. Una vez cada tanto aplico orgánico. Pero tampoco es que me guste mucho aplicarlo. ¿Y eso que uno puede hacer, que la cáscara de banana y eso sirve o no? No deja de ser un fertilizante orgánico. Por eso, pero hay que controlar de que sea... Sí, yo siempre suelo hablar de los fertilizantes orgánicos, no lo voy a hacer mucho hoy. Tienen pro y tienen contra los fertilizantes orgánicos. Cuando es un fertilizante orgánico, es materia orgánica en descomposición, no es otra cosa, por ahí puesta en una solución, entonces un líquido que es materia orgánica en descomposición. Fíjense que siempre que tienen un fertilizante orgánico tiene mal olor, porque es materia orgánica en descomposición. Entonces yo le agrego eso a las plantas, si se lo agrego foliar, recuerden que eso es materia orgánica, van a venir todos los microorganismos a descomponer eso. Entonces, por eso les digo, tiene pro y tiene contras. Cada tanto no está mal, porque por ahí los fertilizantes que yo estoy agregando no completamos esos 14 elementos que les decía recién, entonces cada tanto por ahí conviene aplicar, pero no exceder con los fertilizantes orgánicos. Acá viene, respondiendo a la pregunta que me hacía recién, esto es de liberación controlada. Yo estoy totalmente en contra, pero les digo siempre, si no pueden, porque esto es de, a ver, primero, para los que no saben, ¿qué es un fertilizante de liberación controlada? No es otra cosa que unos fertilizantes que son unas bolitas que nosotros lo ponemos y supuestamente por 3 o 6 meses nos olvidamos de fertilizar, porque eso nos va a dar todos los elementos nutritivos. Genial, si eso es así, espectacular, resolvimos todo el problema, no fertilizamos cada 3 días y con eso resolvimos todos los problemas. ¿Funciona eso? Para mí no. ¿Por qué? Eso está preparado para la agronomía, para otras cosas, no para las orquídeas. ¿Qué es un fertilizante de liberación controlada? No es otra cosa que una membrana semipermeable que rodea ciertos elementos nutritivos. Generalmente, o supuestamente, tendrían que estar todo lo que las plantas necesitan. Entonces, esa membrana semipermeable, ¿cómo funciona? Se abre o se cierra en función de las condiciones de humedad y temperatura. Entonces nosotros decimos, bueno, que tenemos buena temperatura dentro del vivero, porque si tenemos frío se nos mueren las plantas, y que habíamos acondicionado el sustrato y la maceta como, entre comillas, para regar todos los días. Entonces todos los días yo someto esas pelotitas que me dijeron que eran para 6 meses a condiciones de temperatura y humedad para que libere elementos nutritivos. Entonces, si hago todo eso, en 15 días me quedo sin elementos nutritivos. Entonces eso que me dijeron para 6 meses, en definitiva, en 15 días me quedé sin elementos nutritivos. Y 4 o 5 meses y medio la planta no va a recibir nutrientes. Entonces, si me dicen a mí, entre no poner nada y poner eso, pongan eso, obviamente. Pero si lo pueden evitar y poner fertilizantes foliares, mucho mejor. Bueno, ahí estaba toda la explicación de lo que les dije. Y en definitiva, ustedes van a ir encima, tiene otro problema a veces, para los que no tienen mucha experiencia, que esas pelotitas, esas membranas semipermeables, no es degradable, o por lo menos en el corto plazo. Entonces nosotros ponemos esas pelotitas, cambiamos el sustrato a los 2 años y esas pelotitas siguen existiendo dentro del sustrato. ¿Qué pasa? Las apretamos y están vacías. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces a los 15 días de que pusimos esas pelotitas. Entonces, si me preguntan de estos fertilizantes, yo les digo, no los agreguen. Si pueden agregar el otro. Si no van a agregar, agreguen esto. Bueno. Vamos a ir más rápido. No sé cómo estamos, Horacio, de tiempo. No, bien. ¿Tenemos todo bien? Sí, poner 10, 15 más. Bueno, vamos a ir más rápido. Bueno, acá estamos un poquito en la fundamentación de por qué agregar fertilizante foliar y no hacerlo vía radicular. O sí hacerlo, pero por qué conviene hacerlo vía foliar. Porque la planta básicamente tiene 4 funciones: la absorción, la circulación, la fotosíntesis y la respiración. Entonces, cuando nosotros le agregamos los nutrientes vía radicular, ¿qué pasa? Tiene un costo energético en la absorción, porque ¿dónde necesitan los elementos nutritivos? En la hoja.
Entonces, lo absorbe por la raíz, tiene que llevarlo hasta arriba y tiene un costo energético. Cuando nosotros hacemos fertilización foliar, ingresa directamente por la hoja, que tiene un costo energético, pero es la mitad o menos que si lo hace por absorción radicular. Entonces, además de que es mucho más eficiente la fertilización foliar, por lo que les decía hoy, por el pH. Nos independizamos absolutamente del pH. Siempre yo les suelo mostrar los rangos de disponibilidad de los elementos y a veces muy acotado, por ejemplo para el fósforo, es muy acotado el rango de pH. Entonces, si no tenemos el pH ideal en el sustrato, es muy probable que la planta no nos termine absorbiendo fósforo en ese caso. Bien, otra de las cosas, que aprendan a leer las etiquetas de los fertilizantes. Generalmente estos que son, bueno, dice activador de follaje. ¿Por qué dice activador de follaje? Lo que les decía hoy, porque tiene 14% de nitrógeno. Esto que dice acá, 14, 3, 4, es nitrógeno, fósforo y potasio. No es otra cosa. Y si ven acá, acá están los porcentajes. Entonces aprendan a leer estas etiquetas. Vean, les recomiendo que vean ese video porque está la fundamentación de por qué agregar esos porcentajes de nutrientes. Vamos a avanzar más rápido, así no... Bueno, lo que les decía hoy, que más no es mejor, y bueno, y hacerlo de forma foliar. Quiero estos últimos 10 minutos meterme con las cuestiones de sanidad, básicamente. Cuando por ahí hablamos de las cuestiones de sanidad, hablamos de un montón de factores que no son otra cosa que lo que hicimos en forma resumida hoy. Es decir, bueno, si nosotros hicimos todas las cosas bien, muchas veces no tendríamos que estar hablando de sanidad y pocas incidencias de patógenos tendríamos en nuestras plantas, en nuestro vivero. Lo que pasa es que a veces no llegamos a cambiar el sustrato porque es preferible comprar una plantita nueva y no atender la que tenemos, porque nos excedimos en la humedad, porque nos regamos, etcétera, etcétera. Entonces, siempre terminamos con cuestiones de sanidad. Pero si no, no tendríamos por qué estar hablando de las cuestiones de sanidad. Lo que dice ahí que el buen cultivo minimiza el daño. Bien, estos son algunos de los síntomas dentro de los patógenos. Es como que tenemos tres grandes grupos, llamémosle: hongos, bacterias y virus. Y después son plagas que nos atacan. Básicamente controlamos insectos, son los que más daño nos hacen. Yo les voy a hablar, no me voy a meter a profundizar en tema hongos, bacterias y demás, sino que vamos a hablar cómo evitar la propagación de estos agentes. Hoy, ya les dije, compramos la plantita acá en la exposición. Bueno, la llevamos. Obviamente que nosotros queremos ver cómo se luce en nuestro vivero. En lo posible, tratemos de que no vaya el grupo de plantas. Dejémosla un poquito aislada. Lo que dice ahí, la cuarentena. Quizás no la cuarentena estricta. Pero ¿qué hace la mayoría de los vendedores? Si hay una plaga que está afectando a la planta, le corta la hoja. Entonces nosotros no la vimos, pero la plaga está ahí. Entonces, manténganla en cuarentena y en poquitos días es probable que esa misma plaga aparezca en otra hoja. Ese hongo, esa bacteria, ese virus va a aparecer en otra hoja. Entonces, tratemos de hacer la cuarentena. Esto es casi imposible para los orquidiófilos, evitar el hacinamiento, casi imposible. Yo les decía hoy, yo llegué a tener 12.000 plantas, tenía colgadas sobre la mesada y por debajo de la mesada, porque ya no tenía más lugar, tenía cajón de vivero. Entonces, imagínense que el hacinamiento ahí era máximo. Yo siempre hice muchísimo control preventivo, entonces nunca tuve problema. Pero en el caso de que tengan un problema, es insalvable, porque se va a estar transmitiendo de arriba hacia abajo en forma absolutamente directa. Si lo podemos evitar, lo evitamos. Renovar sustrato, que es lo que hablamos recién, es lo que favorece, lo que decíamos de que retenga menor cantidad de agua ese sustrato si es nuevo, entonces vamos a tener menor pudrición de raíz. Siempre recomiendo, porque preguntan, ¿conviene sacar las plantas a la lluvia? Sí, claro que conviene. Si es una lluvia moderada, tenue, conviene que saquemos las plantas al agua de lluvia, les hace bien, a la planta les gusta, reciben nutrientes, por ahí algunos, inclusive algún nutriente que hasta quizás no le estábamos dando. Entonces saquemos, pero no a las lluvias torrenciales, no si sabemos que hay pronóstico de granizo. Entonces evitemos las lluvias intensas. A ver, ¿por qué digo eso? Porque en definitiva terminan siendo cuestiones que estresan a la planta. Y si estreso a la planta es muy probable que luego tenga problemas de agentes patógenos. Siempre, una primera alerta es cuando tenemos una planta deshidratada.
Si nosotros sabemos que hace 3 meses que no la regamos y está deshidratada, es porque no la regamos. Pero si nosotros venimos haciendo todas las cosas bien y vemos una planta deshidratada, es porque hay otro problema. Entonces cuidado, porque muchos de los patógenos, por ahí un primer síntoma es esa deshidratación que nosotros vemos en la planta. Entonces cuando tenemos algo de deshidratación, consultamos a alguien que sabe un poquito más o que sabe lo mismo que nosotros, pero que nos pueda decir, puede ser tal o cual cosa. Y no agreguen productos por agregar, que después lo vamos a ver. Bueno, esto es lo que les decía, si tenemos hacinamiento, que se puede transmitir por salpicaduras. Hoy cuando hablábamos del rizoma, por ejemplo, que yo les decía que van a cortar el rizoma, si se acostumbran a trabajar, o sea, ¿qué es lo que hacemos habitualmente? Tenemos la tijera en la mano, porque parece que es nuestra herramienta la tijera, cortamos en una planta y vamos y cortamos en otra. Si no tienen enfermedades, no pasa nada. Ahora, si la primera planta estaba enferma, todo lo que toquemos después lo vamos a enfermar nosotros. Entonces, siempre tratemos de desinfectar. No cuesta nada. Alcohol 70, el mismo que utilizábamos para la pandemia, el mismo, le pasamos a la tijera o al elemento de corte y no tenemos más problemas. Algo muy importante, todos aquellos que tienen viveros, los insectos, nosotros tendríamos que evitar que ingresen a nuestro vivero. ¿Por qué? Principalmente por los virus. Los virus se transmiten básicamente por los insectos. Hay dos tipos de insectos, unos que tienen el aparato bucal masticador, es decir, cuando nosotros a la mañana vamos al vivero y vemos que a nuestra planta le falta un pedazo de hoja, esos son los que tienen el aparato bucal masticador. Pero hay otros que a veces no nos cortan el pedazo de hoja, pero son mucho más dañinos, que son los que tienen aparato bucal chupador. Caso de cochinilla, caso de pulgones. También hay otros insectos que vienen y succionan sobre la planta, más allá de los pulgones y las cochinillas. Si un insecto succiona sobre una planta con un virus, es muy probable que si va y succiona en otra planta, nos contagió el virus. O sea, siempre hago la misma comparación cuando se hablaba tanto del SIDA, por ejemplo, evitar el uso de la misma jeringa. Bueno, esto sería lo mismo. Va un insecto, toca uno. Entonces, si nosotros tenemos una malla para proteger el ingreso, o sea, evitar el ingreso de insectos, mucho mejor, vamos a tener menos enfermedades en nuestras plantas. Acá hay otra cuestión, yo les decía recién, a todos nos gustan esas plantas tropicales y demás. Tener muy en cuenta la planta que compramos. Si nosotros compramos una planta de zona fría y en donde nosotros vivimos hace 40 grados, bueno, tengan en cuenta que esa planta no está bajo las condiciones ideales y se va a estresar. Entonces es muy probable que ante ese cuadro de estrés, luego venga una enfermedad asociada por ese cuadro de estrés. O viceversa, compramos una planta regional y la llevamos a una zona fría, que por ahí es lo más común. Bien, ¿qué hacemos en caso de que empecemos a tener alguno de esos síntomas que decíamos recién? Aislar la planta. Recién decíamos, bueno, compramos la planta y la ponemos en cuarentena. Bueno, en el caso de que detectamos una planta con síntomas, automáticamente la aislamos. Si tenemos un fondo en el terreno y la colgamos debajo de una planta, donde sea, pero la aislamos del resto porque puede ser un foco de contagio. Las plantas que por ahí están infectadas o empiezan a dar síntomas, lo ideal es desarmarlas. Así como les decía hoy, compramos la planta, ¿qué hacemos? Disfrutamos la floración, la llevamos a nuestra casa, disfrutamos la floración, termina la floración y procedemos nosotros sobre la planta. Bueno, en el caso de tener síntomas, lo mismo. Conviene desarmar la planta. Gran parte de los problemas sanitarios arrancan en el sistema radicular. Entonces, desarmamos la planta, le ponemos sustrato nuevo. Obviamente que ese sustrato lo tiran, si están sospechando que puede haber algo en el sistema radicular, y ahí arranca un tratamiento con fungicida o con lo que corresponde. Bueno, cortar partes podridas, lo mismo, si sacamos la planta, cortamos esas partes y las tiramos. Bueno, acá viene una cuestión, ¿ponemos canela o no ponemos canela para las cuestiones fúngicas? Bueno, me dicen, ¿puedo curar con canela? No, yo les digo, ojo. La canela puede tener un principio fúngico que me permite, o sea, que me evita el ingreso de los patógenos. Es decir, yo hago el corte ese del rizoma que decíamos hoy, ¿le puedo poner canela? Pueden ponerle porque está aprobado que tiene un efecto fúngico. Ahora, yo tengo el hongo instalado en la planta, ¿le pongo canela? No, la canela no tiene efecto de curación sobre la planta. Tienen que ponerle un fungicida, en lo posible sistémico, que creo que ahora está detrás. Bueno, desinfectar las herramientas de corte es lo que veíamos recién.
¿Y cuándo arrancamos con el control químico? Cuando la planta ya se secó. Generalmente cuando hacemos todo ese procedimiento es porque tenemos pudrición de raíces, porque tenemos saturación de humedad en las raíces. Entonces desarmamos toda la planta y si le pusimos sustrato nuevo, 2, 3 días, dependiendo de la época del año que estemos, recién ahí comenzamos con el tratamiento químico, no cuando la planta está todavía con un alto porcentaje de humedad. Bueno, yo acá les traje algunos de los fungicidas, de los principios activos de los fungicidas. Si me preguntan a mí, yo ahora les traje la imagen y la vamos a ver, yo uso Casumín como genérico, es decir, cada 7 días yo aplico Casumín. Ahora, ¿qué pasa? El Casumín es un fungicida bactericida de amplio espectro. Entonces, gran parte de los hongos y de las bacterias yo cubro con Casumín, pero no todo. Entonces, cada tanto tenemos que cambiar el principio activo. Tanto para hongos, para bacterias, como también los insecticidas. Y muchas veces, por ahí la dosis no le llega en una dosis adecuada y a su vez se genera resistencia, es decir, que ese patógeno todavía no solo no lo vamos a matar, sino que luego va a actuar con más fuerza. Entonces, yo acá lo que les traje son los principios activos por ahí para proteger algunas cosas. Generalmente cuando hablamos de pudrición de raíces, ¿de qué estamos hablando? De Fusarium. Entonces tenemos que buscar un fungicida, cada tanto apliquemos un fungicida que elimine el Fusarium. Entonces acá están los nombres del Fusarium. Botrytis, muchas veces también consultan la flor manchada, y generalmente cuando tiene esos puntitos negros la flor, es porque es un hongo que se llama Botrytis. Bueno, se controla perfectamente. Lástima que ustedes lo están detectando cuando la planta está en flor y durante todo el periodo vegetativo muchas veces no se nota. Cuando vuelve a florecer al año siguiente, ahí tienen el hongo que nuevamente se vuelve a manifestar sobre la flor. Entonces, cada tanto está muy bueno que apliquen un fungicida para Botrytis. Y este es otro de los que produce pudrición de raíces. Entonces, no es para que compren 1 litro de cada uno de estos, como yo les digo. Teniendo muchas plantas pueden comprar, por ejemplo, Casumín, tienen gran parte cubierto, y después tener un tarrito chiquito que inclusive hasta lo pueden intercambiar de estos otros para cubrir el resto de la prevención. Antes que me olvide, producto que se prepara, se aplica ese mismo día, lo que sobra se tira, no se guarda nada. Producto vencido en esto, en fungicida, bactericida, insecticida, no se usa directamente. Si ustedes quieren utilizar un fertilizante vencido, no deberían utilizarlo, pero no pasa nada si aplico un fertilizante vencido. Ahora, ¿qué pasa si aplico un fungicida vencido? No me cumple la función para la cual lo estoy aplicando. Entonces, productos vencidos, aunque nos duela en el alma, porque muchas veces un tarrito de fungicida vale mucha plata, lo tenemos que tirar. Bueno, acá está el Casumín que les decía, el Casumín 2. Yo estoy aplicando, depende de las plantas, entre 3 y 4 mililitros por día. Ahora, el problema que el Casumín que se está consiguiendo en este momento es el Casumín 10. Entonces, esa dosis de 3 mililitros por litro la tiene que disminuir en 5 veces. Es decir, que va a ser 0,6 mililitros por litro. Para preparar 1 litro de fungicida, le tienen que poner 0,6 mililitros. Entonces, la recomendación, compren una jeringa de 1 mililitro en la farmacia, donde da 0,6, esa es la dosis que tienen para el litro. ¿O son 12 gotas? Sí, hay una que viene de 1 mililitro chiquitito. Si no son 12 gotas. También, a veces, a mí no me gusta hablar de gotas porque a veces te vienen con un gotero así grande y con 4 gotas. Viene el frasquito gotero que vos. Claro, claro. Por ahí el que tiene medido las gotitas puede ser, pero una jeringa es lo mejor. Bueno, yo lo uso para preventivo, como les decía, pero también curativo. Tiene un amplio espectro. Acá viene también, bueno, fíjense, por ejemplo, marcas comerciales. Suelo no poner fotos de marcas comerciales, pero estos son los que estoy usando. Fíjense que este tiene carbendazim, ¿sí? Que era para el Fusarium. Acá está, que decía. Y bueno, y este otro, que es para manchas foliares. Entonces, cada tanto hago una aplicación de otros productos, pero el que utilizo es el Casumín como producto. Bueno, lo mismo que los fungicidas, pasa algo parecido con los insecticidas. El que yo uso habitualmente es este, a base de abamectina. En este caso se llama kaitina, pero hay muchos productos comerciales.
acá este tiene dimetoato, entonces cada tanto también no solo aplico la abamectina, sino aplico otro que tiene dimetoato. La cochinilla para mí es la peor plaga que tenemos en las orquídeas, entonces tenemos que voltearla o voltearla, entonces lo ideal es eso. Y acá en medio, fíjense que hay aceites. Hay gente que le da resultado el aceite. ¿Pero dónde da resultado el aceite? En aquellos lugares, ¿se acuerdan cuando veíamos la planta de crecimiento sinpodial y yo les decía esa bráctea que luego se seca? Bueno, las cochinillas se meten ahí abajo. La cochinilla se mete en el sistema radicular. Entonces, cuando yo aplico aceite, el aceite mata por asfixia. Entonces, la cochinilla que esté puesta la va a matar, porque es excelente para matar cochinilla. Pero todo lo que está cubierto, ya sea por una bráctea o por una protección o por cuestión del sistema, no lo mata. Entonces, está bueno cuando tenemos un ataque de cochinilla, por ahí aplicar aceite, porque todo lo que está visible, a ver, de hecho, cuando nosotros tenemos mucha cochinilla, conviene agarrar un algodoncito y limpiar y ayudarla a la planta. Después le pasamos aceite y todo lo que esté visible. Pero necesitamos un producto sistémico. ¿Qué es un producto sistémico? Que yo lo aplico en las hojas y se me distribuye a toda la planta. Entonces, si la cochinilla está por debajo de la bráctea, también va a hacer efecto y también me va a botear esa cochinilla. Entonces, está bueno que apliquen aceite, pero no se olviden que tienen que aplicar un sistémico, ya sea a base de abamectina o dimetoato. Bueno, algo que muy importante. Cuando ustedes van a comprar un producto químico, fíjense, bueno, de hecho, acá los envases abajo tienen una bandita de color. Ese color es verde, azul, amarillo y rojo. ¿Qué significa eso? El grado de toxicidad que tiene el producto. Entonces, el verde no significa que sea inocuo. El verde tiene un alto grado de toxicidad. Lo que pasa que el amarillo, el azul, el amarillo y el rojo tienen más que el verde en ese orden. ¿Qué hacer con los productos químicos? Bueno, yo siempre doy la misma recomendación. Ustedes, bueno, primero, guantes. En lo posible protejan la vista con antiparras. Las antiparras plásticas no valen nada, protejan la vista. Y si pueden, una máscara con la pastilla de carbono. Sobre todo si tienen plantas colgadas que van a aplicar para arriba. Generalmente, hoy dijimos, muy ventilado el vivero. Entonces, yo estoy aplicando para arriba, entra el viento para allá, me está tirando el producto encima. Entonces, hay veces que tenemos las plantas contra la pared del vivero y no tenemos otra opción que pasarle en ese sentido. Entonces, protéjanse ustedes. Si no pueden, lo ideal sería siempre aplicar para abajo. Nunca lo vamos a poder hacer, siempre lo hacemos para arriba. Entonces, cuando aplicamos, la máscara con la pastilla de carbono. La pastilla esa de carbono se pone vieja y deja de funcionar en un momento. Entonces, siempre les digo lo mismo, a modo de ejemplo práctico. Preparan un café, se ponen la máscara. Si ustedes sienten el olor a café, porque la máscara no está funcionando. Entonces, lo mismo pasa con los productos químicos. Inclusive, ahora, la industria de los químicos ha hecho productos sin olor y son los peores, porque esos productos sin olor nosotros nos damos cuenta que estamos inhalando. Es preferible los productos con olor que los sin olor. Entonces, prueben las máscaras que van a utilizar. Bueno, respecto a los productos químicos, aplicar en el momento oportuno, no aplicar por aplicar, pero sí hacerlo preventivo para no tener problemas con nuestras plantas. Las dosis recomendadas, así como les decía, 4 mililitros por litro para el fertilizante o 3 mililitros por litro para el casumín. 3 mililitros son 3 mililitros y no son 5, porque si pongo 5 tampoco me va a producir el efecto que yo quiero y si pongo 1 tampoco, entonces apliquen 3. Es eso, la dosis, siempre la dosis recomendada. Les decía recién, si vamos a poner 0,6 mililitros, tener un elemento de medición adecuado, en este caso una jeringa, por ejemplo, siempre tengan para medir. Medir no es aplicar un chorro de la botella porque creo que es más o menos, es medir, porque con eso es lo que van a lograr preparar la dosis inadecuada. Siempre, bueno, les decía recién, que esté ventilado, sobre todo si no usan máscara, donde van a preparar los productos químicos, la cantidad justa, lo que les decía, los elementos de protección, obvio fuera del alcance de los niños, de las mascotas, y bueno, no comer, no fumar y demás, porque es un producto químico como todos los demás. Bueno, y finalmente les dejo, yo traje ahí unos folletos que les voy a pasar, ahí está lo que tanto les hice mención en el canal YouTube, también hay un curso, lo pueden ver, ahora les voy a pasar el folletito para que lo distribuyan. Muchas gracias.